Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos compete estar en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Vamos a estar en todo el capítulo y es un capítulo que nos sigue hablando de este Jesús que es nuestro sumo sacerdote, de este concepto, este tema del que viene hablando a través del último capítulo. Nos hablaban Jimmy, nos hablaba Jason de Melquisedec, este personaje que aparecía, de Jesús siendo un sacerdote, etc. Y viene como a amarrar estos conceptos del sumo sacerdocio de Jesús y introduce un tema que es ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el mismo pacto del cual habla Jesús cuando está en la última cena con sus discípulos. Lo vemos en Mateo 26, cuando le dice: este es el nuevo pacto. Y ese es el pacto que vamos a ver hoy. Y ese es un pacto que usted y yo necesitamos, y que por eso es tan importante esta palabra que nos ha dejado por acá el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, en la cual vamos a estar en este día. Así que oramos, ponemos todo en manos del Señor y empezamos con nuestro texto de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos venir a estudiar tu palabra, Señor, a compartir virtualmente, Señor, en medio de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a todos, Señor, a través de tu palabra, Padre, y que realmente tú hagas el milagro que solo tú puedes hacer, para que realmente esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Y esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que empezamos. El capítulo 8 de Hebreos, nuevamente, en el versículo 1, dice lo siguiente, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Así que inicia este capítulo 8 hablándonos como de que dice el punto principal de lo que venimos hablando, es decir, es como un resumen de todo lo que viene comentando anteriormente. Y lo que nos habla principalmente en este texto o en esta porción es de Jesús como sumo sacerdote de todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Es ese servicio sacerdotal que viene a hacer Jesús por todos nosotros. Y utiliza tres elementos o tres contrastes para ver cómo Jesús es un sumo sacerdote mucho más grande, que ni siquiera tiene comparación con los sacerdotes que estaban en el templo judío en ese entonces y que habían dado su servicio en el tabernáculo, luego en el templo, etc. Y esos tres elementos que utiliza, el primero de ellos es este Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Y ese es un lugar de máximo honor, y me habla de un Jesús que está ahí sentado, de un Jesús que reina para siempre, de un Jesús que es digno de todo honor, de toda gloria, y que está sentado en el trono, que está reinando, que está constantemente ahí y que ya hizo su trabajo. Y vemos en contraste en el sacerdocio judío, los sacerdotes morían, tenían que ser reemplazados, el sacerdote constantemente tenía que estar ofreciendo las ofrendas, los sacrificios, etc. Tenía que estar trabajando constantemente y de nuevo en un periodo de tiempo definido. Y este Jesús
sentado a la diestra del Padre, reinando para siempre, en un sumo sacerdocio para siempre. Y ese es uno de los grandes elementos que está utilizando acá el autor de Hebreos. El segundo es el santuario. Nos dice que Jesús sirve en el santuario real, es decir, Jesús en el cielo, donde está realmente el trono de Dios, el santuario donde Dios habita. No como dice el sumo sacerdote en la tierra, trabajando en el tabernáculo, o en el santuario, o en el templo ya para estos tiempos, trabajando ahí y en uno que dice que es copia. Es decir, no se puede comparar a Jesús con los sacerdotes porque ellos trabajan en un lugar que es copia, que sí, que es un lugar donde Dios quería habitar con ellos, como lo vimos en el libro de Éxodo, pero que no es el lugar donde Dios habita, no es ese lugar donde añoramos llegar a estar con Él y donde Jesús ahí es donde está ofreciendo su servicio, en ese lugar, en el lugar real, en el santuario real, dice el texto. Y el tercer elemento que vemos en esta porción es el tema del sacrificio de Jesús, en contraste con el sacrificio ofrecido por los sacerdotes. Es decir, el sacrificio de estos sacerdotes era ir y las ofrendas y la gente daba una paloma o daba una oveja o dependiendo, digamos, si había que dar el aceite, etc. Había una serie de ofrendas, etc. Y el sacerdote pues las tomaba, el sacrificio del cordero en el día de la expiación. Es decir, constantemente ofreciendo todos estos sacrificios, no solo por los pecados de todo este pueblo, sino por sus propios pecados como sacerdote, persona también que cometía pecados. Sin embargo, el sacrificio de Jesús es uno solo. Y Jesús no tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados, porque Jesús no conocía pecado, sino que ofrece su cuerpo como sacrificio, el que no conoció pecado, para que una sola vez y de una vez por todas limpiar nuestros pecados. Y eso es, de nuevo, otro nivel que no tiene comparación con el servicio del sacerdote, que de nuevo en sus propios pecados, que constantemente tenía que estar haciendo esto. Y este Jesús, este servicio de Jesús, o este sacrificio que ofrece es su propio cuerpo para el perdón de nuestros pecados para siempre. Y esto me habla de ese Jesús que está a otro nivel. Recordemos que estas personas que estaban recibiendo esta carta habían sido criados judíos, es decir, conocían el servicio que brindaba el sacerdote, etc. Y llegan a Cristo y dicen, bueno, ¿cómo está la estructura aquí? ¿O quién es el sacerdote? ¿Cómo se hace? Y el autor les está diciendo aquí, ustedes tienen uno que ni siquiera se puede comparar. ¿Por qué? Porque da el servicio, está sentado a la diestra del Padre, da su servicio en el santuario real, en el cielo, donde está el trono de Dios. Y es un sacrificio único en su clase y que no se necesita más, que es el único sacrificio que se necesita. Y eso mismo es lo que nosotros necesitamos creer hoy, pero creer de verdad que este Jesús es sumo sacerdote para siempre y que su servicio es mucho mayor que cualquier otro y no tiene comparación. Y sigo leyendo en el versículo 6, dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Entonces aquí viene el autor y ya empieza a introducir esto del nuevo pacto. Y lo primero que pienso o que veo por acá es que nos habla de ese primer pacto que no era perfecto. Y la pregunta es, ¿por qué no era perfecto?
¿por qué si Dios es perfecto, por qué el pacto no iba a ser perfecto? ¿Por qué lo que Dios había diseñado no era o pareciera como que no funcionó? Y la respuesta es por nosotros, por el pueblo de Israel evidentemente, pero por todos nosotros también. ¿Por qué? Porque la ley no era mala. Es decir, porque cuando Dios llega y saca a este pueblo de Egipto, de la esclavitud, de 400 y tantos años de esclavitud, y les da maná del cielo y abre el mar en dos, y este Dios misericordioso y poderoso que les sacó de ahí, ese Dios bueno que les estaba prometiendo esa tierra que iba a ser para ellos, donde abundaba la miel y la leche, es decir, cosas buenas, viene en el monte Sinaí, les da su ley como un regalo, para que pudieran conocer el bien y el mal desde la perspectiva de Dios. Es decir, si nosotros pensamos en los 10 mandamientos que estuvimos estudiando hace poco y hablamos de no matar, de no codiciar, son elementos que son buenos para nuestras vidas y que estuvimos estudiando en Éxodo la importancia y todo lo que podemos aprender y extraer de ellos. Es decir, la ley no era que estaba mal y que era mala y que no servía, porque a veces podemos llegar a pensar que es que, no, ya estamos en el nuevo pacto y el viejo pacto y esas eran cosas del pasado, etc. Nosotros podemos extraer mucho, sí es cierto, sí estamos en un nuevo pacto, sí, pero podemos extraer mucho de ahí. El Antiguo Testamento, si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no llegaríamos a entender tan claramente la necesidad que teníamos de un Salvador. Es decir, todo esto nos apunta a que necesitábamos un Salvador, a que no había otra manera. Es decir, si no existiera la ley, no habría conciencia de pecado, como dice Pablo. Es esa forma de habernos dado cuenta y de darnos cuenta a nosotros que no existe otra manera más que un Salvador, que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, inclusive muchas veces, que nos lleva a hacer esa cosa que yo sé que me daña, que yo sé que hace daño, me hace daño a mí, que hace daño a mi familia, pero que igual sigo de necio haciéndola, porque mi naturaleza pecaminosa me lleva ahí. Y era esa necesidad que teníamos de un Salvador y de un nuevo y un mejor pacto. Y era la única forma que teníamos, no había otra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le falló una y otra vez a Dios. Este pueblo lo vimos dándole la espalda una y otra vez a Dios. Y sin embargo, ahí está este Dios misericordioso, este Dios que los vuelve a ver y que en lugar de pensar, este pueblo me ha dado la espalda una y otra vez, son necios, hacen lo que les da la gana. No, Dios viene y en su misericordia, en su gracia, les trae un nuevo pacto a través de Jesús, un pacto mucho mejor. Y ese pacto es también para nosotros. Y es impresionante la misericordia de Dios. Y esa misericordia puede llegar a nosotros. Si sientes que no, que yo tengo demasiado pecado, demasiada cosa mala que he hecho, etc. Esa misericordia, ese Dios que se vuelve y que llega y toca la puerta y que viene a nosotros. Ese Dios es misericordioso y por eso quiso darle un nuevo pacto a este pueblo que una y otra vez le dio la espalda, se volvió a dioses ajenos, a adorarles, a hacer un montón de cosas en esa tierra que Dios le había dado. Después se fue al exilio, después pasaron tantas cosas y ese Dios ahí estaba, lleno de misericordia, lleno de gracia para establecer este pacto. Y veamos en el versículo 8, el autor nos cita un texto de Jeremías 31. Y ese dice así, versículo 8 dice así, pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que aquí está. Y hay 3 elementos que me parecen increíbles que están planteados aquí. Y el primero de ellos es este tema de que pondrá las leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón. Eso me parece increíble, porque ya no es leer y aprenderme las 613 leyes que están en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, y estar ahí constantemente yo intentando bajo mis propios esfuerzos. No, es que dice que ese nuevo pacto va a poner su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y es que esto me habla de un pacto que entonces está 100% ligado a Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo. Es decir, no hay manera en que nosotros podamos guardar su ley en nuestro corazón o en nuestra mente por esfuerzos humanos, solos nosotros intentándolo fuertemente todos los días. Es la obra de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones la única manera en que nosotros tengamos esto grabado en nuestro corazón. Y es que son palabras que me parece lo que me pone a pensar es, entonces, ¿cómo se ve esto? O ¿cómo se debería de ver esto? Porque alguien que tenga guardada la ley de Dios en su corazón y en su mente, eso tiene que verse, eso tiene que ser algo que transforme, que se vea esa diferencia en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia, de nuestras iglesias. Eso de la ley de Dios guardada y escrita en nuestros corazones tiene que ser algo visible e increíble. Y puedo pensar en cómo se vería eso en mi vida o cómo se vería eso en la vida de alguien. Y me puse a pensar en Junior Oporta, que es este corredor que se hizo famoso por su historia, ¿no? de un contexto muy humilde y de toda una historia trágica. No lo conozco, he escuchado algunas charlas en Canal 7 o en algunos otros de los canales de acá. Y yo veo una persona que de un contexto muy humilde, que no necesariamente se llenó de un montón de conocimiento, pero que depositó su confianza 100% en Dios y que agradece a Dios por cada una de las cosas que le han ocurrido en su vida, a pesar de que su vida ha sido durísima y es durísima. Y uno ve a esta persona que en televisión nacional la gente lo ve y que él está siempre agradeciéndole a Dios por todo lo que le da y por lo que él tiene y por la gente que lo rodea. Y yo digo, eso es un corazón en el que ahí está Dios trabajando y guardando esa ley, y es la única manera en la que se ve algo así. Y por otro lado pensaba bueno, si me pongo a pensar, ok, ¿cómo se ve eso en mi vida? O sea, ¿realmente es una realidad en mi vida de que yo diga, ahí está guardada, está transformada mi vida? Y pensaba, porque lo otro que podemos pensar es, si empezamos a pensar en, bueno, es que entonces tengo que hacer esto y tengo que portarme así, tengo que hacer esto y voy a hacer aquí, voy a hacer allá, para entonces yo poder comportarme de una cierta manera que parezca como que
como que esto está grabado en mi corazón. Ahí estamos mal, estamos volviendo al antiguo pacto, estamos volviendo a la ley, a las obras, a lo que yo puedo hacer, porque no es lo que yo puedo hacer, es lo que Jesús y la obra del Espíritu Santo pueden hacer en mi vida. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios de rodillas, caer y decirle: Señor, yo necesito que guardes esa ley en mi corazón, en mi mente, y que realmente nuestras vidas se vean transformadas por eso. Porque hay cosas que nos cuestan, porque hay veces que nos salimos de quicio, hay veces que pasan cosas que no quisiéramos que pasen. Pero venir y caer nuevamente de rodillas a pedirle a Dios que nos ayude, que esté con nosotros, que ese nuevo pacto sea una realidad en las vidas de cada uno de nosotros. Y el segundo punto que veo por acá es el tema de Dios siendo Dios de todos, todos conociéndole. Dice: nadie le dirá a su hermano que conoce al Señor, porque todos lo conocerán. De nuevo me devuelve a pensar esto tiene que ser palpable, esto tiene que verse en medio de nuestra sociedad. Si esto es una realidad, estas vidas transformadas tienen que transformar otras vidas, tienen que verse estas cosas. Y es de nuevo, no por nuestro propio mérito, no porque nosotros lo intentemos muy fuertemente, sino porque esa transformación que hace Dios, y que yo me asombre, que yo no pierda esa capacidad de asombro, como dice Jimmy muchas veces, que no pierda esa capacidad de asombro de lo que Dios hace, del trabajo sobrenatural que hace Dios en nuestras vidas, de que realmente yo lo crea, de que Dios puede hacer algo sobrenatural, de que Dios puede quitar eso que yo creo que es imposible quitar de mi vida, de que Dios pueda alejarme de esos pecados, de esas tentaciones que tanto me cuestan, de que realmente yo lo crea y que yo me enamore tantísimo de Dios, que esto sea palpable y que esto sea visible, porque estoy tan enamorado que su Espíritu Santo me llena, me transforma, me lleva. Y sí, eso conlleva un montón de otras cosas que son el resultado de ese corazón apasionado, impresionado, maravillado por Dios, por la obra de Jesús y transformado por su Espíritu Santo. Y por último, el tercer punto de este nuevo pacto que veo aquí, que me impresiona muchísimo, es el perdón de pecados de los cuales Dios no se acuerda nunca más. Y esto es increíble también, es ese sacrificio de Jesús del que hablábamos, que es único, es uno solo, y paga por todos nuestros pecados y no se acuerda nunca más de ellos, de ninguno, de ese que usted cree que no puede ser, no se acuerda nunca más de ellos, decide no acordarse nunca más de ellos. Y Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, vemos de manera muy similar a esta descripción, con algunas variaciones importantes que me gustaría recalcar por ahí. Y dice así Ezequiel capítulo 36 a partir del versículo 25, dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y de las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. Lo afirma el Señor, oh pueblo de Israel. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Así que acá me habla de una transformación completa, habla de purificación, habla de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo, y que les infundiré mi espíritu de nuevo, la obra del Espíritu Santo. Por otro lado, me habla de arrepentimiento,
Me habla de ese Dios misericordioso que no lo está haciendo porque ellos son muy buenos y porque se han portado muy bien y porque son tan especiales que Dios los quiere tanto. Porque han sido un pueblo rebelde, porque han tenido malas conductas, dice aquí. Pero ese Dios misericordioso quiere venir y perdonarles. Pero también me habla de esa vida de arrepentimiento que yo tengo que tener. Es decir, de que yo deje ese orgullo y de que yo caiga de verdad de rodillas y que le diga, Señor, no puedo con esto. Señor, perdóname otra vez, aquí estoy yo, de necio con este tema y me cuesta, pero ayúdame. Porque eso es lo que me está hablando aquí, de una vida de arrepentimiento. Sí, Jesús ya hizo el sacrificio, ya murió en la cruz, pero yo tengo que venir y arrepentirme genuinamente, de verdad arrepentirme de todas esas cosas que no están bien y ver mi vida transformada por ese nuevo espíritu, por ese nuevo corazón que presenta aquí. Me habla de esa purificación, de esa limpieza que hace completamente. Y por último termina en el versículo 13 diciendo así, dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. De nuevo, el viejo no está obsoleto no es porque estuviera malo, es porque este es mucho mejor. Porque podemos pensar de nuevo, que el antiguo pacto que ya no es, que ya se quedó en el pasado, etc. Y no es eso. Es que ese pacto nos enseña que no había otra manera más que un Salvador que viniera, más que ese Jesús, más que ese sumo sacerdote, con ese sacrificio que no tiene comparación con lo que pudiera hacer cualquiera de los sacerdotes en las ofrendas y en los sacrificios que constantemente estaba ofreciendo. Que ese Jesús era la única manera, ese Hijo que no conoció pecado, que vino y murió en una cruz por todos nuestros pecados, era la única manera. Este nuevo y mejor pacto era la única manera en la que usted y yo podemos venir al Padre, podemos acercarnos, donde tenemos ese intercesor que vela por nosotros, que está ahí con nosotros constantemente. Y en este día Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese pacto. No sé si al estar viendo este video nunca habéis escuchado de este pacto que Dios quiere hacer con nosotros, pero si es así, hoy es el día para que puedas venir a ese pacto, a formar parte de este pacto, a decir, Señor, yo quiero ser parte de esto, de verdad. Que perdones mis pecados, que no los recuerdes más, que infundas tu ley en mi mente, en mi corazón, y que realmente pueda conocerte y que seas mi Dios. Dice que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, que podamos ser parte todos de ese pueblo de Dios. Y si más bien has creído que es que formas parte de este nuevo pacto, vale la pena preguntarse, ¿es esto visible? Porque esto realmente me está hablando de personas y de corazones que son totalmente transformados y que es visible en la sociedad, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en los amigos, en la vida diaria. Y realmente, y esto no es para que salgamos corriendo a vivir y ser religiosos y ver qué es lo correcto y qué es lo que yo debería hacer, sino ir a buscar esa relación con Jesús todos los días y a que transforme mi vida, y a buscar que su Espíritu Santo me llene, a enamorarme cada día más de este Jesús y a poder tener todo lo que Él quiere darnos. Y que sea Él y que sea su obra la que transforme nuestras vidas. Así que eso es ese nuevo pacto que se nos presenta aquí hoy y del cual, de nuevo, Dios quiere que vos y yo seamos parte. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo pacto, un pacto mejor. Porque nunca íbamos a poder cumplir la ley, Señor. Te damos gracias por esa misericordia que tú has tenido para con todos nosotros, para con el pueblo de Israel y para con todas las naciones, Señor.
Te pido que tú nos ayudes, Señor, que tú guardes tu ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, que tu Espíritu Santo haga ese milagro, Señor, de transformar nuestras vidas por completo. Que nosotros podamos acudir a este Jesús, a este sumo sacerdote que tenemos, para que nos limpie, para que sea ese intermediario, para que podamos venir confiadamente al trono de la gracia y caer arrepentidos y que tú, Señor, hagas que podamos formar todos parte de este nuevo pacto, Señor. Todo esto te lo pedimos en esta noche en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, familia. Que Dios les acompañe.